Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Prepáranos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza. Levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Libro de Isaías. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura ya en este lunes santo, ya de preparación directa ya prácticamente a todo lo que será el Triduo Pascual, a lo que serán las grandes fiestas de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor. Nos pone la primera lectura, decíamos, lo que son profecías sobre el Mesías, profecías que hemos ido oyendo muchas veces, pero que se van repitiendo sobre quién es Jesús, sobre cosas y vidas
cosas de la vida de Jesús que después hemos ido ya viendo durante este año litúrgico. Mientras que el Evangelio sí que es más novedoso porque es propio del momento. Nos dice 6 días antes de la Pascua, o sea, ya prácticamente. Jesús va a Betania, donde vivía Lázaro. Si cogiésemos justo los capítulos anteriores, hay la resurrección de Lázaro. Y dice que ahí le ofrecen una cena. Es esta cena en la que Marta sirve y Lázaro era uno de los que están con él en la mesa. Se conocían de hace mucho, buenos amigos, los tres, Marta, María, Lázaro, con Jesús. Y dice que María toma 1 libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le unge a Jesús los pies y los enjuga con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y aquí hemos de hacer una distinción, porque cuando la gente normalmente oye este texto, le viene a la cabeza otro texto, pero que en realidad es totalmente diferente y no tiene nada que ver. Es el de Lucas en el capítulo 7, cuando Jesús está en casa de un fariseo y una mujer pública entra en la casa y hace lo mismo, lava los pies de Jesús con un ungüento que lleva en un frasco de alabastro y también perfuma la casa. Y mucha gente confunde ese texto con este de aquí. Son 2 diferentes que no tienen nada que ver. Allí es una mujer pública que lo hace y la queja es interna del fariseo. Si supiese Jesús quién es esta, no se dejaría tocar. Es una mujer pública, es una pecadora. Que te toque una pecadora es entrar en pecado también tú. Es ser impuro porque ella es impura. Nada que ver con todo esto de aquí ahora. En este texto el problema no es esto. El problema es Judas. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Pensemos que 300 denarios es el sueldo, era en aquellos tiempos el sueldo de un trabajador de 1 año. ¿Qué podríamos decir hoy? Pues no lo sé. Aunque eran de trabajadores bajos, no eran de gente, eran de los trabajadores del campo. Y de aquella época cobraban relativamente poco, que serían a precio de hoy. Bueno, cada uno haga el cálculo. 1 año de sueldo. Lo cual para un perfume era mucho. Y Jesús deja hacer. Y dice que Judas lo hace no porque le importen los pobres, sino porque era un ladrón. Es muy curioso porque esto se repite de generación en generación. Siempre que la iglesia o los fieles gastan algo para el culto, siempre, esto para el culto, se podría dar a los pobres, siempre lo mismo. Y resulta que no son ellos los que pagan, los que lo dicen, sino que lo pagan otros. Pero no, tendría que ser para el culto, tendría que ser para los pobres. Y curiosamente, la mayoría de veces lo dice la gente que no da nada, ni para los pobres, ni para el culto. Y siempre criticando. Estos Judas se repiten de generación en generación. Es verdad también que aquí hemos de hacer una distinción que hacen muy bien los grandes santos. Dios se lo merece todo y el culto ha de ser un culto digno. Pero hay de aquellos que gastan todo muchísimo para el culto, o sea, para Cristo, Eucaristía y Cristo aquí, pero se olvidan del otro Cristo, del Cristo viviente que está en los pobres. Es cierto, hay que ser generosos en el culto, pero solo se puede ser generosos en el culto cuando se es generosos con aquellos que lo necesitan y con los pobres de verdad. Entonces sí. ¿Quiere decir esto que entonces no puede haber culto? No, ha de haber culto y culto digno, pero la caridad en la Iglesia se ha de mostrar también en aquellos que de verdad lo necesitan. Y digo de verdad, no estoy hablando ahora de los pobres falsos. Existen 2 tipos de pobre. Aquella gente que intentándolo y que quiere salir adelante, pero no llega, no puede, o está en el paro, o está en situaciones difíciles. Y otras son los pobres profesionales.
Hace poco aquí un pobre profesional le robaron y quería que le pagase la parroquia lo que le habían robado. Bueno, era lo que había recogido aquel día, 200 euros. Una persona que en menos que en una mañana o un poco más recoge 200 euros de pobre profesional y que no tienen día de vacaciones. 200 por 30 son 6.000 euros al mes. Cuidado con los pobres profesionales, que hay muchos que parecen muy pobres y ganan muchísimo más. Por eso el consejo es, una cosa son los pobres de verdad, y muchas veces son vergonzantes y no son los que piden por la calle, y otra cosa son los profesionales. Por eso los profesionales, cada uno haga lo que crea en conciencia, pero yo no estoy con los pobres profesionales, sino con los pobres de verdad. Esos sí que hay que ayudarles. Y dice Jesús, le dice a Judas, déjala hacer, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, a mí no me tendréis siempre. Y eso es una verdad total, siempre habrán pobres. Eso es casi como un dogma de fe. Pobres porque por mucho que los gobiernos quieran y hagan, en el fondo al final la pobreza es casi imposible de erradicar del todo. Y siempre por los vaivenes de la política, de la economía, siempre habrán pobres. Por lo cual la Iglesia siempre tendrá trabajo a nivel social y a nivel de los pobres, aunque lo ideal sería que no hubieran, pero es casi imposible que no hayan. Pero a Cristo presente, ya nos gustaría tenerlo ahora visible. Lo tenemos presente, pero no visible. Lo tenemos presente en la Eucaristía y en la palabra de Dios y de tantas formas, pero no visible. Ya con la esperanza de tenerlo visible y en plena comunión con Él es como vivimos, para poder un día encontrarnos cara a cara con Él. Dice que la muchedumbre se entera, van a ver a Jesús, también por Lázaro, que había resucitado entre los muertos, y es en ese momento que ya finalmente los sacerdotes, los sumos sacerdotes, deciden matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. La tradición nos dirá que los primeros cristianos, después de la resurrección de Cristo y cuando vendrán de nuevo las persecuciones, dirán que lo enviarán a Chipre, y Lázaro será apóstol, hará su apostolado en Chipre, huyendo de esta persecución que querrán matarlo después de matar a Jesús. Todo eso es tradición, sobre todo a partir del siglo II y III. No son documentos del siglo I, pero pueden ser también verdad. Son esas tradiciones con T minúscula, en el sentido de que no son de fe, sino son solo lo que los primeros cristianos iban transmitiendo, que decían y que había pasado. Pues bien, para nosotros todo esto nos ha de ir preparando a lo que es la pasión del Señor, su muerte, su resurrección, a estos días grandes, entender lo que va pasando, cómo Cristo está preparando lo que será su muerte, cómo Él va libremente, haciéndolo por amor a cada uno de nosotros para nuestra redención. Oremos, supliquemos la clemencia de Dios Todopoderoso para que nos conceda cuanto pedimos con fe, para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte por su grey, libre a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que oró con lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que tuvo tanta angustia y tristeza, socorra a los que sufren, les dé paciencia en la tribulación y alivie sus dolores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a nosotros, sus siervos, que recordamos con veneración la cruz, nos anime con la fuerza de la resurrección, roguemos al Señor. Que llegue a tu presencia, Dios eterno, las súplicas de los que te invocan, para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad el sacramento que estamos celebrando. Haz que fructifique para la eternidad, pues tu amor providente lo instituyó para perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Ven, Señor, y protege con amor solícito al pueblo que has santificado en esta celebración, para que conserve siempre los dones que ha recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Santo, Santo, Santo Dios, eterno, justo y fiel. Y grito, Santo, Santo, Santo Dios, resplandece tu poder. Presencia de mi Santo Dios, yo le adoro en su altar, que su nombre, gloria, honra y poder, majestad y santidad, en presencia de tu gloria, mi Dios, yo proclamo tu poder, mis coronas hoy arrojo ante ti, ante el trono de mi Rey, y grito, Santo, Santo, Santo Dios, eterno, justo y fiel, y grito, Santo, Santo, Santo Dios, resplandece tu poder. Poder, digno eres de adorar al Cordero, gloria, fuerza y honor, la justicia es solo de él, y grito, Santo, Santo, Santo Dios, eterno, justo y fiel. Santo, Santo, Santo.